Oh, Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Hemos tenido un mes bastante lleno de actividades aquí en Calvary Español. Ayer, el viernes y ayer tuvimos la conferencia de matrimonio que fue un tremendo éxito. Aquellos de ustedes que se apuntaron y no vinieron, se perdieron, hermano, una conferencia tremenda. Muy práctico lo que los consejeros, ¿verdad? Los conferencistas trajeron a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Así es que doy gracias, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a Lisette y Carlos, Ministerio de Matrimonio, y todo el equipo que hicieron un tremendo trabajo en este fin de semana. Así que Calvary Español está en victoria. Amén. Bueno, es tiempo de oír palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie en esta hora para recibir nuestro predicador. Siempre, hermano, cuando viene este momento, abra su corazón. Dios tiene algo que nos quiere decir a través de su mensajero. Algo para bendecirle, algo para levantarte, una palabra de ánimo que Él va a traer a tu vida en esta mañana. Así que abre tu corazón para recibir palabra de Dios en esta mañana. En esta hora quiero presentar a nuestro predicador de la ocasión. Él es de la casa, pastor retirado, pero a la misma vez está activo, ¿verdad? Tuvo más de 40 años en el ministerio y tuvo un ministerio muy fructífero. Y Dios, en su amor y misericordia, los ha traído aquí para que sean parte de este cuerpo y han sido una tremenda bendición. Así que para mí es de sumo privilegio presentar al predicador de la ocasión, el reverendo Carlos Rivera. Gracias, pastor. Cada vez que se oye, si no se oye, pues hablamos más duro. Cada vez que me toca predicar es un momento de temblor delante de la presencia de Dios, porque reconocer que la palabra que se proclame de aquí es palabra de vida, es palabra que pueda transformar y cambiar el corazón, la mente de cada uno de nosotros. Pero sobre todo es el compromiso que tenemos con Dios de ser fiel a lo que Él nos ha dicho que seamos y ser fiel a la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración para leer la palabra en esta hora. Amado Dios y Padre, en esta hora en tus manos me pongo. Escóndeme en Cristo. Espíritu Santo, usa mis labios para proclamar tu palabra. Que esta palabra que ha de ser proclamada y que ha de ser leída, Señor, sea palabra de vida, de restauración, de reto a cada una de nuestras vidas. Y que podamos, Padre, como cuerpo y como iglesia salir a proclamar que tú eres Rey, Señor, en todo momento. Habla, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera compartir en este día una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, versos del 3 al 11. Hoy terminamos el mes de evangelismo. Hoy es la última predicación. Le doy gracias al pastor por darme la oportunidad de cerrar este ciclo. Y ha sido un fin de semana un poquito arduo para nosotros. Hemos estado trabajando y para la gloria de Dios culminamos ayer con la actividad de matrimonio, como se ha dicho, fue de gran bendición. Y hoy nos preparamos también para cerrar este ciclo que hemos estado hablando sobre la importancia de evangelización. Y yo quiero en este día retarlos a algo particular y especial. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. Leemos, vamos a ver si mis ojos no me fallan. Los años no pasan en vano. A veces uno cuando ven a uno dice, a ti los años
no te han pasado por encima. No, seguro que no, se me han quedado todos encima. Y pesa, y donde comienzan a pesar es en los ojos. Porque antes veíamos de aquí a allá, ahora ni de aquí a aquí podemos ver bien. Pero ahora oramos a Dios para que podamos verla. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 7, versos del 3 al 11. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estrepido de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y la escondieron. Y vuelto entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Pueden sentarse. Yo quiero en este día, en esta mañana, ¿todavía es de mañana? Sí, todavía es de mañana. En esta mañana, compartir con ustedes una experiencia de una de esas historias que impactan. Yo me acuerdo la primera vez que estudiamos esta historia en el seminario con mi profesor de Antiguo Testamento. Él lo utilizó porque tenía unos elementos bien particulares que llamaban la atención. Y yo quiero compartir con ustedes esa experiencia. El poder, cómo en cada narrativa de las historias de la Escritura hay un mensaje que trasciende página, tiempo y espacio. Un mensaje que no se detiene en un momento, sino un mensaje que trae vivencia cada vez que nosotros lo podemos ver y entender. Por lo tanto, yo quiero que veamos este panorama. Yo quiero que vayan conmigo en forma imaginaria a este panorama en el cual nos encontramos en el día de hoy. La Samaria, que era en ese momento la ciudad capital de Israel, se encontraba sitiada, rodeada por el ejército sirio. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había ocurrido esto? Porque el rey de Siria, estos son nombrecitos bonitos, Ben-Hadad el rey, había tratado durante un largo tiempo de atacar a Israel y vencerlo. Pero cada vez que el rey de Siria planificaba un ataque, Dios se lo revelaba al profeta Eliseo. Y Eliseo iba y le decía al rey lo que había.
Y el pueblo de Israel estaba preparado y cuando se acercaba el ejército enemigo, el pueblo estaba listo para atacar. El rey de Siria dijo, hay un espía dentro de nosotros. Pero no sabían que hay un Dios en el cielo que lo ve todo, que lo oye todo. Y que antes que las cosas sucedan ya hay un plan y un propósito. Porque Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios de planes y propósitos. Y en cada momento, aunque tú y yo no entendamos los planes de Dios, tenemos que aceptar y vivir los planes de Dios. El rey de Siria entonces dice, no, ya no mandaremos parte del ejército. Ahora vamos a unir todo el ejército y vamos a atacar y destruir a Israel. Pero la ciudad estaba amurallada y no se podía entrar, no había forma de entrar. ¿Qué hicieron? Rodearon durante un largo periodo a Israel, a la ciudad de Samaria, lo cual nadie podía ni entrar ni salir. Eso ocasionó que hubiera una gran hambruna, un tiempo bien difícil para Israel. Y la narración, el episodio nos narra en los capítulos anteriores que llegaron a tal extremo la condición de hambre y necesidad que ya el profeta Eliseo le había anunciado al rey, que por la desobediencia del pueblo vendría un castigo y una escasez, donde no tendrían dinero, pero no podrían comprar comida porque no iba a haber. Por lo tanto, cada vez que hay desobediencia, hay una consecuencia. Y aunque nosotros pensemos que no es así, porque hablamos siempre del Dios de amor y de misericordia, pero nos olvidamos que Dios es justo y verdadero. Y en la justicia de Dios, nosotros tenemos que responder por nuestros actos y por nuestros hechos. Y una de las cosas que el pueblo no quería aprender era que Dios es un Dios celoso, que Dios no comparte su gloria con nadie, que cuando Dios dice yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo, hay una acción única de pertenencia y que no se podía compartir. Y uno de los grandes errores que cometía una y otra vez los reyes de Israel era que comenzaban a permitir que otros dioses formaran parte. Y se encontraba en el pueblo un sincretismo, donde habían varias creencias, varios dioses. Y el pueblo ya no veía a Dios como el soberano, el Dios todopoderoso, sino que también veían que había otro por el lado que le ayudaba. Pero Dios no necesita ayuda de nadie, porque Dios es único, poderoso y verdadero. Por lo tanto, en ese panorama es que encontramos el capítulo que quiero compartir con ustedes en este día. Una situación difícil. Algo que es bien curioso es que al terminar el capítulo 6 hay un episodio bien importante. El rey de Israel estaba angustiado por la condición del pueblo. Y comienza en una noche a caminar por la muralla alrededor de la ciudad. Y viene una mujer, cuando ve al rey, comienza a clamar y a decirle: Rey, rey, ten misericordia, rey, ten misericordia. El rey se detiene y dice: pero misericordia de qué, si no, aquí no hay nada. Y dice: no, lo que me ha pasado. Mi vecina me sugirió que hoy matáramos a nuestro hijo, a mi hijo, y nos los comiéramos. Y yo lo hice. Y que mañana matábamos al de ella para comérnoslo. Pero ya era el otro día, yo maté al mío y no lo comimos, pero ella escondió al de ella. Cuando el rey oyó aquello, dice el episodio, en los textos, que el rey rasgó sus vestidos. Es un acto de humillación, un acto de decir hasta dónde hemos llegado. Pero ya Dios lo había advertido por boca del profeta que eso iba a ocurrir. Ante esa situación, el rey declara y manda a uno de sus jefes, ahí es que comienza el capítulo 7, a buscar la cabeza de Eliseo. Porque dice, esto es culpa del profeta. Porque alguien tiene que cargar las culpas. Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, empezamos a echarle culpa a todo el mundo. Y cuando no encontramos a nadie, le echamos la culpa a Dios. Esto es culpa de Dios. Y el echar culpa viene desde la creación. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino a reclamarle a Adán qué habías hecho, Adán dijo que a mí no me echa la culpa,
es la mujer que tú me diste. Adán fue más listo. Adán le echó la culpa a dos. A la mujer, pero también a ti. A Dios porque tú me la diste. Dice una anécdota bien curiosa, que la mujer miró para el lado y dijo, no, no fue mi culpa, ¿fue la culpa de quién? De la serpiente que me tentó. Pero dice que la serpiente miró para el lado y dijo, ¿y a quién le echó la culpa yo? Porque siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Tenemos la tendencia de no asumir nuestras responsabilidades, porque nos hace sentir culpables a nosotros. Y lo más difícil de cualquier ser humano es vivir con culpa, porque la culpa nos consume y no nos deja ser felices, y no nos deja vivir en serenidad y en tranquilidad. Por eso es que cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo redarguye, le da conciencia. El aspecto de redarguir es llevarlo a tener conciencia de que ha hecho algo en contra de la voluntad de Dios. El cristiano se mueve a arrepentimiento, pero el que no es cristiano dice, ay, esto está más bueno, y sigue haciéndolo. Es la diferencia entre estar en Cristo y no estar en Cristo. Que los que están en Cristo, el Espíritu obra en nosotros, redarguyéndonos, llamándonos a una acción, porque no podemos vivir lejos de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para con nuestra vida. Allí encontramos ese panorama. Allí encontramos esta situación. Por aquí hay algo que yo quiero usarlo con ustedes para verlo en este día. Hay tres cosas que se ven interesantes allí. Tres escenarios de tres sucesos muy particulares. Uno, la ciudad. Ya narré cómo se encontraba la ciudad de Samaria. Un momento crítico en la historia. Un momento difícil en la historia. Un momento donde se han perdido hasta los principios más básicos. Y hay canibalismo en medio de ello. Una situación donde el pecado y la desobediencia nos lleva a hacer lo impensable, lo que a nadie pensaba que ocurría. Ese es un escenario. Pero un escenario de gente que está encerrada, sufriendo, padeciendo, con miedo, con angustia y con dolor. Pero una gente que en medio de esa situación se ha olvidado de un Dios que promete y que cumple. En cuántas ocasiones en los momentos difíciles de nuestra vida nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos que Dios sigue siendo Dios. Que Dios no depende de mí para Él ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y que Dios hace lo que dice que hace. Dios no echa para atrás sus promesas. Dios no echa para atrás lo que ha prometido para con su pueblo. Por lo tanto, encontramos ese escenario donde la gente está encerrada en su dolor, en su angustia, en su pesares, pero se ha olvidado de clamar y mirar que hay una esperanza cuando a Él miramos y cuando a Él venimos. El Dios que dice, venid a mí. El Dios que nos invita. El Dios que dice, yo haré cosas nuevas con vosotros. Se olvidan de la experiencia del Dios que los había rescatado de Egipto. Se olvidan de la experiencia del Dios que en el desierto había levantado un pueblo nuevo. Se olvidan del Dios que había hecho milagros. Y ahora se encuentran sumidos en su propia condición, pensando, aquí se acabó todo. ¿Cuántas veces el miedo nos hace a nosotros reaccionar así? Nos hace que nuestros ojos no vean más posibilidades. Sentimos que ya se nos acabó todo. Cuán difícil es cuando nos dan una noticia. No sé a quiénes le han dado noticias de tú tienes cáncer. Cuando mucha gente oye esa palabra y se les acabó el mundo. Se deprimen, se angustian, ya no saben para dónde mirar ni qué hacer. Ya no saben qué otra posibilidad hay en su vida. Ya no saben qué otra alternativa poder hacer. Piensan que el mundo se les acabó. A mí hace unos años atrás, en unos exámenes salí con cáncer. Y el doctor me dijo, tiene cáncer. Y en ese momento la palabrita choca. Seguro que choca. Somos seres humanos.
Pero donde está nuestra mirada y nuestra confianza va a estar nuestra fortaleza, nuestra seguridad y nuestra esperanza. En ese momento yo simplemente recurrí a aquel que tiene la última y la primera palabra, en Dios. Y en aquel momento, en vez de comenzar a cuestionarme por qué a mí, en vez de comenzar a cuestionarme por qué me pasa esto, qué hice mal, fui simplemente a la presencia del Altísimo y dije: gracias, Señor, porque mi vida está en tus manos. Porque tú eres mi Señor. Porque tú tienes planes conmigo. Porque tú tienes propósito para con mi vida. Si este es el momento, moriré. Pero si no es el momento, te daré gloria. Por siempre y para siempre. Dios hizo lo que tenía que hacer. Yo simplemente me puse en las manos de Dios. Fui, me operaron, salí. Y gracias a Dios, en los últimos chequeos, libre de todo, sin ningún problema. Porque Dios es fiel. Fiel a su promesa. A su promesa. No podemos permitir que el miedo a lo que podría ser nos paralice y no nos deje ver las opciones y las posibilidades que Dios quiere hacer en medio nuestro. No debemos permitir quedarnos encerrados pensando se acabó. No hay posibilidades. El pueblo se estaba muriendo de hambre, pero también de una hambre espiritual, porque no había palabra de esperanza en sus vidas. No había palabra de oportunidad en sus vidas. Y más terrible que el hambre física es el hambre espiritual. Cuando tú pierdes la esperanza de las posibilidades y ya piensas que todo se acabó, que ya no hay más nada, que no hay otra posibilidad, tú has tirado la toalla y estás vencido. Pero cuando en medio de la situación tú ves una luz de esperanza, tu cuerpo reacciona. Porque es interesante que el que tú permitas que entre a tu mente va a dañar el resto de tu cuerpo. Porque nuestras células y nuestros cuerpos responden a lo que nuestra mente le dice. Y si nosotros nos damos por vencidos y decimos ya perdimos la batalla, el cuerpo y el sistema del cuerpo también pierde la batalla. Por lo tanto, el otro panorama que vemos son 4 hombres. Pero miren la curiosidad. 4 hombres leprosos. Por ser leprosos, por la ley mosaica, tenían que estar fuera de la ciudad. No podían entrar a la ciudad. No podían estar cerca de la gente. Hombres menospreciados y echados a un lado. Aquellos que ya la sociedad los había dicho: en esto no hay posibilidades, y los tiraron a que se murieran. Pero es interesante la visión de aquellos 4 hombres. A veces en los momentos tenemos que tocar el fondo para poder abrir los ojos y decir: hay una opción. Y a veces Dios tiene que llevarnos hasta allí, hasta el puntito de la barranca, y decirnos: brinca. ¿Y para dónde voy a brincar? A mí me fascina cuando el pueblo que estaba en Egipto sale, el pueblo hebreo, porque aquello no era Israel, acuérdense. Lo que estaba en Egipto no es Israel. Había gente de la promesa, pero era un pueblo hebreo, un pueblo que eran esclavos. Y esa multitud está frente al mar rojo. Y ante el mar rojo le comienzan a pelear con Moisés. ¿Para dónde vamos? No hay un crucero allí esperándome con all inclusive. El mar al frente, el ejército del faraón detrás de nosotros, y ahora ¿qué nos queda? La muerte. Y cuando Moisés se presenta a Dios, Dios no comienza a decirle a Moisés: mira, coge y dale la vueltita por aquí. Dios le cuestiona: ¿por qué clamas a mí? Cuando Dios promete, en medio de lo que vemos imposible, Dios hace posibilidades. En medio de lo que ante nuestros ojos humanos se ve que no hay alternativa, Dios hace alternativa. Simple y sencillamente Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que haga lo que yo le dije que tenían que hacer. ¿Qué era? Marchar. Cuando usted cree y en medio de la dificultad marcha con la seguridad de que Dios está con usted, hará camino donde no hay camino. Hará sendero donde no hay sendero.
Moisés marchó, el pueblo marchó y la victoria tuvieron. En medio de las dificultades de la vida, nosotros tenemos que aprender a creer en la palabra de confianza. No esperar ver para creer, sino a creer para poder ver. Y es la experiencia que nos lleva allí. Estos 4 hombres sin esperanza, sin posibilidad, dijeron una palabra bien interesante. Mi amado hijo llegó. Para los que no conocen, ese es mi primogénito, mi hijo mayor, a quien amo con todo mi corazón. Ya se me perdí dónde estaba. Los 4 hombres. Me distrajo mi muchacho. Los 4 hombres que llegan. Y es interesante lo que ellos dicen. Mira, estamos aquí. ¿Qué posibilidades tenemos? Hay momentos en la vida donde usted tiene que detenerse y ver y tomar acción. ¿Qué posibilidades hay? Hay unas creencias limitantes que estaban viviendo el pueblo. Ya no tenemos esperanza. Los que estaban dentro de la ciudad decían, ya moriremos. Ya lo que nos queda, pues, ya no hay más alternativa. Aquellos hombres, en medio de las circunstancias, lo que el mundo desprecia, lo que Dios utiliza para manifestar el poder de su soberanía sobre toda la creación. El apóstol decía, lo vil de este mundo has tomado tú, has llamado tú. Lo que el hombre desecha, lo que Dios dice, esta va a ser el instrumento mío. Búsquese los hombres bíblicos, los grandes hombres bíblicos. Ninguno tenía un pedriguí. Era una cintita aquí, graduado del seminario de Princeton o de Harvard. Eran hombres con conflictos, con problemas, con dificultades, con realidades en sus vidas que le hacían ver la vida desde otra perspectiva. Aquellos hombres no tenían la visión de ver la vida desde otra perspectiva, de la miseria, donde no hay opciones. Y aquellos hombres dicen algo que a mí me cautiva y me llama la atención. Dice, tenemos tres alternativas. Vamos a ver qué vamos a hacer. Una, entramos a la ciudad y por la ley nos van a matar. O por el hambre nos morimos. 2, nos quedamos aquí y morimos. Porque no hay más nada. Aquí no hay más comida, no hay posibilidad, ni hay nada. O 3, vamos al campamento de los sirios. Hay una versión que me gusta, creo que es la internacional, que dice, vamos al campamento de los sirios y quizás tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia. Pero ellos dicen algo bien interesante, vamos allí. Si ellos nos cogen y tienen misericordia, quizás nos dan alimento. O si nos matan, como quiera vamos a morir. Pero más vale arriesgarnos que sentarnos a esperar la muerte. ¿Cuántas personas con opciones y oportunidades simple y sencillamente se quedan esperando la muerte? La historia la escriben los valientes, los que se atreven, los que toman riesgo, los que se lanzan, los que quizás en medio de donde otros dicen no hay posibilidades, dicen quizás hay una misericordia. Y aquellos se levantaron a caminar en fe, confiados de que había una opción y una oportunidad. Nosotros tenemos que aprender a ver que en medio de las dificultades más difíciles de la vida, Dios siempre tiene una oportunidad para con nosotros, porque Dios es Dios de misericordia. El Dios que dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Dios que cambia las circunstancias, el Dios que transforma mi realidad, el Dios que me da una nueva oportunidad, el Dios que me da una nueva opción. Y el relato termina en una forma muy interesante. Ellos llegan allí y cuando ellos llegan, ellos ven que el campamento está vacío. Interesante, una versión dice que los mulas estaban atadas, porque los que habían huido a pie, pero habían dejado todo detrás de ellos. Entraron, lo primero que dice el relato, que usted lo toma y dice, comieron. ¿Por qué? Porque tenían hambre.
Pero vieron que además de que el Dios que suple a mi necesidad física, es el Dios que provee en forma abundante. Dice que cogieron oro y plata y vestidos y había de todo y en abundancia, porque Dios nos da miseria. Cuando Dios da en abundancia. Dios suple en abundancia. Y es interesante que en medio del relato encontramos que aquellos hombres se encuentran con aquella sorpresa. Y quizás empezaron a se comerían mucho. Muchachos, estoy en la gloria, en el paraíso. Aquí me quedo a comer y eso. Pero vino una palabra a su corazón y a su mente. Quizás estamos haciendo lo malo. Porque aquí estamos nosotros comiéndonos el manjar, mientras mi pueblo está muriendo en hambre. Por lo tanto, dice la palabra, nos levantaremos, iremos al pueblo, porque hoy es día de buena nueva. Es la primera experiencia de evangelismo, porque evangelismo es las buenas nuevas de salvación. Es interesante que el usted atreverse cambia las circunstancias no solamente suya, sino que va a cambiar las circunstancias de su gente, de su casa, de su pueblo, de todo lo que están en su derredor. Porque cuando Dios hace algo, lo hace para usted y su casa y en abundancia. Por eso el evangelista dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y tu casa, porque tu bendición abarcará a los que están a tu alrededor. Dice que se levantaron y fueron corriendo a anunciar las buenas nuevas. Pero yo quiero que veamos, entonces, de panorama tan hermoso, veamos algo interesante. Dios había peleado por ellos. Dios le había dado la victoria. El enemigo era poderoso, con grande ejército, pero Dios es más poderoso que nuestro enemigo. Y estaba la victoria dada, pero el pueblo estaba encerrado en la ciudad, pasando hambre, con una creencia limitada, pensando, aquí ya no hay posibilidades, aquí nos vamos a morir. En cuántas ocasiones Dios nos ha dado la victoria y todavía estamos sufriendo hambre y penumbra. No salimos a buscar lo que Dios nos ha dado. Y es interesante, los que se atreven a arriesgarse, a creerle a Dios y a arriesgar sus vidas, encontrarán el tesoro de vida que Dios le ha dado. Un tesoro, porque ya Dios peleó nuestra batalla. Amados, esto trasciende de esa historia, a nuestra realidad de vida, a nosotros como pueblo de Dios. Usted y yo que hemos experimentado al Dios de misericordia, usted y yo que hemos experimentado al Dios que provee, al Dios que suple, al Dios que nos ha hecho ver de una y mil formas, yo estoy contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Al Dios que nos ha dicho en su palabra, buscad y hallaréis. Y en más de una ocasión nos hemos levantado y encontramos la misericordia de Dios, encontramos el poder de Dios, encontramos el amor de Dios, experimentamos la abundancia de Dios. A usted y yo, que hoy podemos disfrutar aquí, en una temperatura muy buena, afuera está caliente y aquí está rico. Algunos tienen sus jaques porque tienen hasta frío. En medio de 100 grados, nosotros con frío. Al Dios que suple, al Dios que nos provee. Mi guayabera yo la quito y la pongo así, está paradita. El Dios que provee, el Dios que da, el Dios que hace cosas posibles. Dios nos ha dado grandes tesoros. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha sanado. Dios ha puesto alimento en nuestra casa, alimento en nuestra mesa. Dios ha provisto grandes cosas a nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, nos quedamos aquí porque aquí está bueno. Nos quedamos aquí adentro porque la temperatura está rica. Nos quedamos disfrutando porque la coinonía de los hermanos es una, como diría mi abuelo, una chulería en pote. No me pregunten qué quiere decir con eso porque yo no sé, pero soy yo bonito. Cuando las cosas están buenas, pero tenemos que aprender de los 4 leprosos.
y reconocer que lo que Dios nos ha dado es para compartirlo. Que las bendiciones que Dios te ha dado es para compartirlas. Que la experiencia en tu vida que Dios te ha dado es para compartirla. Tú tienes que levantarte, iglesia. Tenemos que levantarnos. Y hoy que culminamos este mes de evangelismo, levantarnos porque hoy es día de buenas noticias. Tenemos que hacer como los 4 leprosos. No quedarnos pensando esto es para mí, yo lo voy a disfrutar, sino compartiendo la bendición que Dios nos ha dado. Compartiendo la experiencia que Dios nos ha dado, compartiendo al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que reina, yendo al necesitado y decirle, sal de esa mentalidad que te limita, porque hay un Dios que dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te levantaré. Al Dios que nos ha prometido en la palabra que dice, el que busca, halla, al que llama, se lo oirá. Por lo tanto, es el Dios que está cerca de nosotros. Es el Dios que ya venció. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo. El pueblo en la ciudad estaba engañado con la mentira de que el ejército era grande y los iba a matar. Y estaban muriendo de hambre cuando ya Dios le había dado la victoria. Cuando ya Dios había peleado por ellos. Cuando ya Dios le tenía tesoros abundantes en el campamento del enemigo para ellos. Por lo tanto, iglesia, Dios ha peleado por nosotros. Jesús en la cruz del Calvario ganó la batalla. Por lo tanto, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos declarar y proclamar que en Cristo Jesús hoy tenemos la victoria. Pero esto que Dios nos ha dado, esta experiencia hermosa del Dios con nosotros y en nosotros, es para compartirla. Es para llevarla. La iglesia no se puede quedar encerrada gozándose de las bendiciones de Dios. La iglesia tiene que salir a decirle a los que tienen hambre, a los que están enfermos, a los que están en necesidad, a aquellos que están atacados por el temor y la angustia, decirle, Dios es el poderoso que nos ha liberado, me libertó a mí, me dio a mí y lo hará contigo. Es tiempo de que la iglesia salga de sus 4 paredes. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y algunos dicen, esto va a mejorar. No, compadre. Esto no va a mejorar. Esto sigue para atrás y para atrás. Porque estamos en principio de dolores. Estamos en momentos difíciles en la historia de la humanidad. Pero aquellos 4 hombres marginados y echados a un lado cambiaron la historia. Tú y yo podemos cambiar la historia. En medio de esta historia negativa hay una luz de esperanza, porque hoy es el día de buenas noticias. Dios está con nosotros. Él ha peleado la batalla, ha vencido al enemigo y tú y yo tenemos hoy la victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy es el día de definir y decidir como iglesia. Durante todo este mes, los excelentes predicadores que han estado por aquí, excepto yo, que han hecho una exposición de la palabra en forma específica y clara, del mensaje de Dios para con tu vida, de lo que Dios quiere contigo. Hoy terminamos, vinimos a recoger el fruto. Este fin de semana ha sido un fin de semana de recoger un fruto tremendo. Hemos tenido una experiencia. Los que no vinieron se la perdieron, pero ayer, el viernes y ayer fue excelente. Para la gloria de Dios, es tremendo. Cogimos un fruto hermoso, pero eso no es para quedarnos aquí dándonos la gloria. ¡Ay, qué bueno lo hicimos! Arriba. Este es el momento de compartir con los que tienen necesidad. De salir a proclamar. Comienza con tu familia. Comienza con tu casa. Por eso hoy era el día de familia donde invitábamos a nuestra familia a venir. Porque tenemos que comenzar a compartir lo que Dios ha hecho. Lo que Dios nos ha dado. Los tesoros gloriosos que Dios nos ha dado en victoria.
para con aquellos que lo necesitan. Iglesia, yo te hago la pregunta en esta hora. Nosotros estamos hoy dando buenas nuevas. En mi trabajo, yo soy portavoz de buenas nuevas. En mi casa, yo soy portavoz de buenas nuevas. En mi comunidad, yo soy portavoz de buenas nuevas. Quizás tu vecino tiene necesidad y tú eres el instrumento de Dios para allegarte a él. Por lo tanto, hoy es el día de buenas nuevas para tu vecino. Quizás tus hijos, tu familia, tu hogar, tu matrimonio está pasando por una crisis, una necesidad. Pero te digo que hoy es el día de buenas nuevas. Dios hará cosas nuevas en medio nuestro. Dios hará cosas maravillosas en medio de su pueblo. Porque si su pueblo, dice, si mi pueblo se humillare a mí y buscare mi rostro, yo le oiré y le responderé. El Dios que oye y responde es el que nos invita y nos reta. Pero tenemos que atrevernos a levantarnos de en medio de nuestras circunstancias. No quedarnos llorando las circunstancias. Es a levantarnos y decir, iré ante el enemigo y buscaré la misericordia del que me ha llamado. Cuando tú te levantes de tus circunstancias, cuando tú eches afuera esos pensamientos negativos que te agobian, que te detienen, y tú comiences a ver que hay una nueva oportunidad en Dios, que Dios es tu fortaleza y tu esperanza, hoy es el día de buenas nuevas. Iglesia, te invito a que te pongas de pie. Después de un mes donde hemos estado oyendo palabras de esperanza y de vida, de aliento, palabra que nos mueve a ser portavoces del Evangelio. Hoy, iglesia, te traigo la pregunta: ¿somos nosotros portavoces de buenas nuevas? ¿Somos nosotros portavoces de algo nuevo que podamos compartir con el necesitado, con el hambriento y con el desamparado? Porque hoy es el día de buenas nuevas. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho por ti y para ti. Pero también lo ha hecho para que tú seas partícipe y lleves a otro a la experiencia que tú has tenido con Cristo. Cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir con otro lo que Dios ha hecho en mí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho en mí, lo puede hacer en ti. La oportunidad de vida que Dios me ha dado, te la puede dar a ti. La oportunidad de ser restaurado que Dios ha hecho con mi vida, lo puede hacer contigo. Yo no soy diferente a ti. Quizás más lindo, sí, pues no tengo la culpa. Pero no somos diferentes. No somos diferentes. Dios no hace excepción de personas. Dios lo único que quiere de ti, como le dijo el salmista, un corazón contrito y humillado, que no despreciará a tu Dios. Un corazón que se acerque, declarando y proclamando: heme aquí, úsame a mí, Señor. Te invito a que inclines tu rostro en este momento. Voy a hacer una oración especial para que Dios nos mueva como iglesia a llevar la buena nueva. Porque hoy es el día de buenas noticias y tenemos que compartirla con aquellos que están a nuestro alrededor. Que cuando salgamos de aquí hoy podamos proclamar donde quiera que estemos las buenas noticias del Dios con nosotros, el Dios de la victoria. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Tuya y mía es la victoria. La victoria es del pueblo de Dios. Vivamos en forma victoriosa en Cristo Jesús. Oramos. Amado Dios y Padre, en esta hora yo te presento a este tu pueblo. Señor, nos presentamos a ti con nuestros temores, con nuestras angustias, con nuestras necesidades. Te pido, Padre, que en esta hora el poder y la unción de tu Espíritu sea sobre tu pueblo.
para que podamos ver lo que tú has hecho, que podamos ver los tesoros que tú nos has dado, que podamos ver las oportunidades de vida que tú nos has dado y que podamos, Padre, compartirlas con aquellos que tienen necesidad, que seamos portavoces de buenas noticias en Cristo Jesús a este mundo, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendice. Dios es un Dios de milagros. Un Dios que se acerca cuando más lo necesitamos. Yo no sé si en esta mañana, después de esta palabra que Dios ha traído, hubiera una persona aquí que entiende y comprende que necesita a Dios en su vida, que entiende que este es el día de salvación, este es el día cuando tiene que cambiar su vida. Mientras estaba sentado ahí oyendo al pastor predicar, regresé a la edad de 21 años, cuando estaba bien perdido. Me había criado en un hogar cristiano, mi padre era pastor, pero a la edad de 16 años dije, no, esto no es para mí, y me fui. Años de dolor, años de angustia, años cuando estaba buscando un propósito en mi vida. Pensé que el mundo me ofrecía gozo y alegría y paz y un destino. Y pues mira, por un tiempo, vamos a ser sinceros, por un tiempo uno se goza. Por un tiempo uno se goza en el mundo. Pero entonces llegaba de noche a mi casa y qué cosa, vivíamos en la iglesia. Yo entraba después de un día y una noche haciendo cosas que no debía hacer. Tenía que entrar y pasar por la nave y bajar al sótano donde vivíamos de la iglesia. Y yo temblaba. Porque ¿sabe qué? Sabemos que estamos mal. O sea, sabemos que estamos mal, aunque no lo admitimos, no, en esta vida que yo estoy viviendo, esto, pero sabemos que estamos mal. Y cuando nos acercamos a la presencia de Dios, pues temblamos. Pero a la edad de 21 años, mi madre me invita a un servicio. Yo no quería ir. Comenzó a llorar, vi sus lágrimas y decidí ir a una iglesia donde había una campaña. Cuando entró, pues ya yo sabía la rutina: 3 coritos, la ofrenda, el mensaje. Me había criado en la iglesia. Si me pregunta qué hablaron aquella noche, yo no sé. Pero cuando el que estaba predicando comenzó a hacer el llamado y dijo: aquí hay alguien que Dios le dice, esta es la última vez que tú vas a oír este llamado si no te arrepientes. Eso me chocó, porque yo sabía que esa persona era yo. Y ahí empezó una batalla, una lucha. Esa es una historia larga, corta. El Espíritu Santo comenzó a obrar en mi vida. Y después la lucha más grande, porque entonces, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Yo estaba ahí batallando
Me conocían como el hijo loco del reverendo Bonilla. Pero el Espíritu Santo siguió trabajando. Y también el predicador siguió insistiendo. Entonces esos llamados como que estoy haciendo ahora. Y yo peleando ahí, no voy a aceptar. Mañana, acepto mañana, hoy no. Pero tanto fue el llamado de Dios en mi vida que me puse de pie. Y la caminata más larga que yo di en toda mi vida fue desde la parte de atrás de esa iglesia al altar. Y cuando comienzo a caminar por el medio de esa iglesia, yo siento a todo el mundo mirando. Oye, ese es el hijo loco de Bonilla. Ese que él va a aceptar al Señor. ¿Qué es eso? Pero esa noche hice una decisión. Acepté al Señor a la edad de 21 años. Y Dios transformó mi vida. Dios es bueno. Y en esta mañana, si tú quieres aceptar al Señor, este es el momento. Este es el momento. Y yo lo que quiero que tú hagas algo que yo tuve que hacer: levantar mi mano, ponerme de pie y venir al altar. Eso es lo más duro que tú vas a hacer. Pero es lo que Dios va a hacer en tu vida cuando llegues aquí. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: pastor, yo quiero aceptar al Señor? Ya está bien. Ya está bien del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la soledad, del hueco que hay en mi corazón. ¿Habrá alguien?